Hoy con... Bienvenidos amigos a esta nueva transmisión en vivo y en directo de FM Mundo Live. Nos pueden ver en fmmundo.com. Estamos estrenando nuestro nuevo portal, dándole ya los toques finales. Ya lo pueden ver, está increíble. fmmundo.com y ahí nuestra señal en vivo y en directo. Se viene un nuevo estado de alerta en Ecuador, se vive un estado de alerta. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con la violencia? Lo vamos a conversar esta mañana con Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, qué bueno tenerte los tiempos acá en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian. Qué bueno también estar de vuelta. Te agradezco mucho por la invitación. A ti. Leía hoy un dato que me llamaba mucho la atención. 2.361 asesinatos. 2.361 asesinatos en el primer trimestre de este año. Eso más o menos, lo decía Fernando Carrión esta mañana en una publicación, 26.2 por día. 65% más que el año pasado. Nuevo récord histórico. Inaudito, ponía Fernando, y totalmente inaudito. ¿Qué pasa? En lugar de ir reduciendo, va aumentando. ¿Hacia dónde vamos? De hecho, sí, la organización Inside Crime, que lo que hace es medir los niveles de violencia en todos los países del mundo, ha determinado que Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina. Sí, somos el país más violento de América Latina por número de habitantes, por ¿no? el número de habitantes, exactamente. Es decir, que hay más muertes por número de habitantes en relación a otros países. Antes estos puestos eran ocupados por Honduras, por ejemplo, o por El Salvador en su determinado momento. En los últimos años, Ecuador tiene este tristemente célebre puesto, y es debido a que las muertes lamentablemente no se reducen. Es inaudito, como bien mencionaba Carrión, al respecto de cuántas muertes hemos tenido ya durante este primer trimestre del año. Y mi preocupación, Cristian, es que creo que lo estamos normalizando. Y no se puede normalizar algo así de ninguna manera. No podemos decir, sí, bueno, este va a ser nuevamente el año más violento en la historia de Ecuador. Es que parece que ya los mismos ciudadanos nos acostumbramos a estas noticias, vemos los números, vemos las masacres, vemos los muertes, y ya es algo de cada día. Y yo creo que eso también se da porque la mayor cantidad de masacres están en lugares específicos del país. Y lejos nuestro, al menos en el caso de Quito. Claro, no vemos aquí en la Carolina que estén dándose masacres, sicariatos, sino que esto lo vemos en las periferias de nuestra ciudad. Pero que sobre todo en la costa. Exactamente. Pero que se nos puede venir en cualquier momento. Yo recuerdo, Cristian, hace unas 3 semanas hubo un sicariato por una vacuna precisamente en La Mañosca y América. La señora, que es bastante cerca. Estamos viendo cómo estos actos de violencia ya también se están produciendo en ciertos lugares de la ciudad. Pero aquí podemos diferenciar algo que es importante para el análisis. Las estrategias que debería implementar el gobierno para combatir el crimen organizado transnacional, pero también las estrategias para asegurar la seguridad interna. Claro. Que es completamente distinto. Una cosa es combatir al narcotráfico, a la minería ilegal, a la trata de personas, pero ¿qué sucede con las vacunas en los barrios? Y lo de las vacunas otra vez parece que ha subido, al igual que los secuestros y estos secuestro express que están presentándose cada vez más y más en todas partes. El fin de semana un grupo de amigos estuvieron en el Ilaló durante la noche observando las estrellas, precisamente porque iba a haber una lluvia de estrellas, de meteoritos y demás, y sufrieron un secuestro express. Qué pena. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, que es ya violencia, inseguridad interna, que la vivimos los ciudadanos de a pie, y que no vemos que el gobierno tenga estrategias específicas para poder combatir. Si no se hace algo, si no se tiene estrategias, ¿a dónde vamos a ir a parar? Lamentablemente, si es que sigue existiendo esta desidia por parte del gobierno, creo que existen dos aristas, ¿no? El hecho de que nuevamente se comienza a normalizar la violencia, y la otra es que los ciudadanos comiencen a tomar justicia por mano propia, que en el final de los casos eso no es lo ideal, ¿no? Eso no es lo que debería suceder dentro de un Estado de Derecho. En estos 15, 16 meses de gobierno, de esta etapa que está por concluir de Daniel Noboa, se ha hablado tanto de la lucha contra el crimen organizado, de acabar con la violencia, de un supuesto plan Fénix que no sé si de verdad hubo o no hubo, pero los números no respaldan de que realmente se ha logrado hacer algo efectivo, más allá de estos operativos que salen en los medios cada varias semanas, pero las cosas siguen igual o peor, Marcelo. ¿Qué sucede? Yo creo que hay 3 aspectos de respecto a esto. Mira, el primero, pedimos hace algunos meses atrás, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, información sobre el Plan Fénix. No le pedimos al gobierno que nos diga en dónde van a estar ubicados los operativos, pero que nos digan cuáles son sus indicadores.
Si es que se plantea reducir el número de toneladas de droga que podrían salir del país, si es que se plantea aspectos referentes a atacar las causas estructurales de la violencia, lamentablemente esa información nunca nos fue entregada. No les dieron la información. No nos entregó la información y ojo, que esa información se solicitó amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea, deberían haberles entregado obligatoriamente. En segundo lugar, y esto es algo que siempre he sostenido, yo creo que el Plan Fénix es una estrategia comunicacional. Siempre en la política, desde el gobierno, hay que mantener una narrativa en la cual haya siempre un enemigo. Bueno, ¿no? pero más allá del nombre, lo importante es que haya un plan y que se dé, que se hagan las cosas. El problema es que únicamente lo estamos vendiendo como operativos. Y con nombres muy llamativos, pero no pasa de ahí. Y un buen TikTok. Y ese es el problema, porque, a ver, sí, es necesario tener mano dura. Yo no voy a negar que es necesaria la mano dura, pero también es necesario atacar las causas estructurales de la violencia. Totalmente. Pongo un caso. El 83% de los homicidios que se dieron en el último trimestre del año pasado se dieron en Nueva Prosperina, en la provincia del Guayas. Pero al mismo tiempo Nueva Prosperina es la zona del país que tiene la tasa de pobreza multidimensional más alta del país, del 87%. Eso quiere decir que es gente que no accede a agua potable, a internet, a educación, a salud. En estas zonas violentas, la violencia va a seguir si es que tú no atacas estas causas estructurales porque no tienen otros medios de vida. De acuerdo. Y hay que trabajar en eso. Y es algo que tomará mucho tiempo, pero hay que comenzar. Yo te digo lo siguiente, Cristian. Cuando nosotros queremos hablar de obras emblemáticas del gobierno de Noboa en el ámbito de la seguridad, ¿cuáles son? La construcción de cárceles. Que todavía no está, ¿no? Y al parecer demorará como un año más. No vemos la nada cárcel más. del encuentro. Y la justificación que se daba es que, bueno, es que es un gobierno de transición, recién estamos asentándonos, el gobierno ahora ya tiene 4 años asegurados. Y a eso iba. Ya lo hecho está. Para el nuevo periodo, en cómo debería enfocarse para parar este lastre que tenemos del crimen organizado, de la inseguridad que cada vez se nos acerca más. Yo creo que es necesario la generación de política pública articulada con todas las instituciones responsables. ¿Y a qué me refiero, Cristi? Tú no puedes únicamente combatir el narcotráfico descuidando la seguridad interna. No puedes combatir el narcotráfico, combatir a la inseguridad interna descuidando el sistema de rehabilitación social. No puedes hacer estas 3 cosas si no te fijas que es necesario atacar a las economías criminales con la UAFE. Si es que no se articula Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, SNAI, Inteligencia, UAFE, al respecto de poder crear una política pública, un plan estratégico de cara a garantizar seguridad, no vamos a tener resultados. Y más aún, esto es preocupante cuando vemos que el fin de semana se filtra supuestamente un informe de inteligencia militar en el que se pone en evidencia que está en peligro la vida del presidente. Ahí yo pongo... Yo tengo mis dudas. Y a ese mismo punto quiero llegar, Cristian. Ahí yo pongo sobre el tapete lo siguiente. ¿Cómo es posible que en un país que debe cuidar su inteligencia militar y policial se filtre un informe? Pero en segundo lugar, si es que esto tal vez fue utilizado dentro de una narrativa política de cara a decir a la presidenta de México, en lugar de dar discursos de no reconocer los resultados electorales, concéntrese en controlar a los grupos. ¿Tú crees que fue más una estrategia entonces? Yo creo que sí. Yo creo que fue Pero por con ese esas lado. cosas no se juega, Marcelo. Pero ¿qué es lo que nos ha tenido hablando? Y coincido contigo, Cristian, pero lamentablemente lo que nos ha tenido hablando el gobierno durante los últimos días es la vida del presidente ha estado en riesgo. Aparece el ministro de gobierno diciendo, es que bueno, solo fue un rumor, no teníamos. A ver, esa parte me parece gravísimo porque supuestamente hay informes de inteligencia de posibles atentados contra el presidente y otras autoridades, pero escucharle en la entrevista con Carlos Vera al ministro, decide que pues fue un rumor, como dices tú en otras palabras, pero eso fue lo que dio a entender. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso deja mucho que desear al respecto de las decisiones que se pueden estar tomando en el país y cuáles son los elementos que tienen nuestras autoridades para tomar esas decisiones. Si nos vamos a guiar por rumores, perdóname la palabra, estamos jodidos, Cristian. Yo creo que ese no es el camino. Entonces, ya se habla de un estado de alerta, que de darse, bueno, está bien, pero si no, yo creo que más le afecta a la imagen del país. Y ya vimos el efecto de hablar tanto de guerra, de conflicto armado interno, que el daño que se le causó a nuestro país el año pasado después de los sucesos en Guayaquil, de la supuesta toma de TC Televisión, etcétera. Vimos los resultados de eso, de que no llegan los turistas, de que nadie quiere invertir en el país, de que todo se detuvo. Entonces es un tema sensible
que pienso yo que se lo debe tratar con mucho, mucho cuidado, con pinzas. Completamente, mira, incluso ya yéndonos a la parte teórica, los grupos de crimen organizado relacionados al narcotráfico, al tráfico de sustancias ilícitas, de bienes ilícitos, no les interesa los magnicidios. No les interesa matar a un presidente. Lo que les interesa es tener las rutas adecuadas para poder comerciar. A quienes les interesan los magnicidios, que es un acto político, son a grupos guerrilleros. Entonces no se puede esto tratar de forma tan superficial. Y ojalá estemos equivocados y no haya sido con estos fines políticos, estratégicos, comunicacionales del gobierno de cara a posicionar siempre este enemigo, ¿no? Porque esta semana lo que nos han tenido conversando que es al respecto de las amenazas a Noboa. Recordemos lo siguiente. Durante la época del correísmo, lo que se hacía en cada sabatina era imponer la agenda de los medios de comunicación y la conversación sobre los temas de política a través de precisamente estos espacios. Al parecer el gobierno lo que hace es lo mismo, ¿no? Simplemente a través de lanzar este tipo de noticias, tenernos concentrados conversando sobre las supuestas amenazas al presidente y olvidándonos de otros temas. Claro, y recordemos que el año pasado, precisamente por esto de conflicto armado interno, se logró subir el IVA, quitar subsidios y además un gran respaldo de la gente. Y bueno, no hubo mayor rechazo al tema del IVA, de los subsidios, porque ese dinero supuestamente se lo iba a utilizar o se lo va a utilizar en la lucha contra el crimen organizado y para mejorar la seguridad de todas las ciudades, del país en general. ¿Se lo hizo, Marcelo? Yo creo que no, y lo que decíamos al inicio da debida cuenta de esto. Los índices de violencia en el país han aumentado, las vacunas no han disminuido, los robos dentro de las ciudades tampoco han disminuido, no tenemos ciudades más seguras. De hecho, lo que ha sucedido es Quito no es una ciudad más segura. Yo creo que no se ha vuelto más segura la ciudad. Conversamos hace 2 días. ¿Más seguras que otras? Más segura que otras puede ser. Cuenca incluso es más segura que otras. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Mira, dentro de las estrategias de seguridad existe algo que se llama el efecto cucaracha o el efecto globo. Tú intervienes en determinado territorio y lo que hacen los delincuentes es moverse hacia otros territorios. Recordemos cómo el año pasado incluso colocaron la Comandancia General de la Policía en Manabí. Se pacificó Manabí. Y no sirvió. Pero después al menos, se trasladaron a los ríos. Al menos a largo tiempo no funcionó. Exactamente. Después se trasladaron a las provincias del norte de la Amazonía. Entonces veamos cómo simplemente al no tener una estrategia integral, los integrantes de los grupos de delincuencia organizado lo que hacen es trasladarse a otras ciudades a seguir cometiendo ilícitos. Entonces vemos que no hay una verdadera estrategia integral de combate a la violencia. Que debe ser una de las prioridades para el nuevo periodo del gobierno, Marcelo. Y ahí te pongo un tema adicional, Cristian, que sin duda es una prioridad, pero también nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo sacamos 3 informes sobre cuáles son los gastos que ha hecho el gobierno ecuatoriano en los sectores de la defensa, en sectores de la seguridad interna, así como también en sectores de rehabilitación social, y existe opacidad. Tú debes recordar que el presidente Noboa, dentro de sus proyectos urgentes en materia económica, presentó un proyecto anticorrupción. Así es. Lamentablemente en este proyecto los asambleístas dieron paso a que se haga una reforma a la ley de compras públicas, en la que se determina que todas las adquisiciones que haga la policía, las Fuerzas Armadas, el servicio de atención a personas privadas de la libertad, así como también cualquier compra relacionada a seguridad y defensa, sea información confidencial. Entonces nosotros no sabemos cómo se está gastando ese dinero. Pueden existir casos de corrupción, puede existir sobreprecio. A nosotros no nos interesa saber qué tipo de armamentos se están comprando, pero sí necesitamos saber a quién se lo están comprando. Ahora, toda esa información es confidencial. Es completamente confidencial, con la anuencia de la Asamblea Nacional en su momento que aprobó este proyecto de ley. Entonces, cuando tú tienes opacidad dentro de un sector, se puede dar corrupción. Y en teoría, ahí están gastando los 3 puntos adicionales de IVA que a nosotros nos están cobrando desde hace más de un año. ¿Deberían haber cambios en los ministros encargados de la seguridad, de la defensa para los próximos 4 años? Yo creo a partir que no de mayo. solo ahí. Yo creo que de cara a un verdadero proceso de reconciliación nacional, porque lamentablemente la última elección nos ha polarizado entre correístas y novoístas, creo que un acto necesario del presidente de la República es llamar a una recomposición de su gabinete, que ya no tengamos ministros cuestionados por expresarse mal en los medios de comunicación como sucedía con la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, que no tengamos ministros que tengan que salir a otros países porque se cuestiona que hagan, en este caso, contrataciones de generadores que fueron inexistentes y que terminaron yéndose a Colombia.
que realmente tengamos ministros que cumplan con lo que deseamos los ecuatorianos: integridad, acción, gestión, eficiencia, y eso creo que el presidente de la República debería hacerlo. Y que cada uno sepa realmente lo que está haciendo, que tenga experiencia. Eso es vital, como en cualquier campo, Marcelo. Ya tuvieron, y más en estos. Ya tuvieron 1 año y medio. Algunos seguramente habrán adquirido experiencia, otros probablemente no. Creo que también hubo una gran cantidad de perfiles valiosos para el país que tal vez tenían recelo de jugarse durante un gobierno de transición. Creo que ahora tienen la oportunidad de que durante 4 años se pueda realmente apostar el hombro para que el país pueda salir adelante. Si al presidente le va bien, a todos nos va a ir bien. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de ser críticos con una gestión que recién empieza. Totalmente. Y bueno, que haya claridad también en lo que hacen y en las acciones que se van a tomar para el nuevo periodo, en algo tan básico, tan importante y tan fundamental, que es obligación del gobierno, que es darnos seguridad a todos. Gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros en esta mañana. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en FM Mundo. Noticias, reportajes y opinión.